El relato sepultado, audiolibro. Hola y bienvenidos a El Relato Sepultado. No olviden suscribirse, dejar su me gusta y compartir sus comentarios. En nuestro canal desenterramos las grandes historias del pasado para traerlas a la luz. Hoy viajaremos a uno de los periodos más convulsos y transformadores de la historia, la época de las grandes migraciones bárbaras, cuando los pueblos más allá de las fronteras del Imperio Romano cambiaron el mundo para siempre. Capítulo 1. Un mundo al borde del gran cambio. El mundo en el ocaso del siglo IV era vasto, antiguo y cansado. En el este, el Imperio Romano todavía centelleaba con esplendor imperial, sus ciudades de mármol erguidas con orgullo bajo el sol mediterráneo. En Constantinopla, la antigua Bizancio, cortesanos vestidos de seda susurraban en salas sombrías, y los mosaicos dorados brillaban sobre las cabezas de sacerdotes que cantaban. El viejo orden aún se mantenía, pero grietas habían comenzado a extenderse por la faz del mundo. Más allá del Rin y del Danubio, en los bosques profundos y las llanuras barridas por el viento de Germania y Escitia, se estaba gestando una tormenta silenciosa. Allí, bajo las copas de robles y fresnos, vivían pueblos a los que los romanos durante mucho tiempo habían llamado bárbaros, un término usado no con comprensión, sino con distancia. Los visigodos y ostrogodos, los vándalos, burgundios, alanos, suevos e innumerables tribus menos conocidas, todos grababan sus vidas en paisajes de ríos fríos y bosques densos, hablando lenguas extrañas y practicando leyes nacidas no en tribunales de mármol, sino en largas casas llenas de humo. Durante siglos, la frontera romana se había mantenido, a veces con acero, a veces con diplomacia, a veces con oro. El comercio, el tributo y la guerra coexistían en un equilibrio inestable. Los jefes godos podían ofrecer soldados para las legiones del emperador, mientras que los enviados romanos llevaban vino y plata a los campamentos de los reyes tribales. Pero bajo la superficie de estos intercambios, fuerzas más profundas se agitaban. El clima estaba cambiando. Los cultivos fallaban con más frecuencia en el norte. Los rebaños se desplazaban. Las poblaciones se volvían inquietas. Y en algún lugar lejano al este, en las interminables estepas más allá del río Volga, algo se movía con rapidez. Un pueblo como ningún otro que los romanos hubieran visto se acercaba. Pronto serían conocidos como los hunos. Y cabalgaban hacia el oeste como una sombra en el horizonte. En el año 376, llegó un momento que muchos historiadores marcan como el verdadero comienzo del periodo de las grandes migraciones. Un vasto grupo de visigodos que buscaban refugio de los hunos apareció en las orillas del Danubio, suplicando entrada en el Imperio Romano. Los romanos aceptaron, pero no comprendieron lo que habían invitado a entrar. Mal gestionados, brutalmente explotados, los godos hambrientos se alzaron en rebelión. 2 años después, en 378, el emperador romano Valente cayó en la batalla de Adrianópolis. Una derrota tan aplastante que el eco de sus ondas de choque se sentiría durante siglos. Desde este momento en adelante, el mapa de Europa nunca descansaría. Las tribus se moverían, fusionarían, chocarían y tallarían nuevas identidades de los huesos de un imperio moribundo. Roma, que había gobernado durante más de 1000 años, comenzó a deshacerse, no de una vez, sino como un tapiz que se deshilacha lentamente en los bordes. Ciudades que una vez resonaban con el trueno de los legionarios ahora escuchaban los cantos de lenguas extranjeras y el traqueteo de las botas de nuevos guerreros. Y, sin embargo, esta no era solo una historia de destrucción. También fue un tiempo de transformación, de nuevos comienzos nacidos de viejos finales. Las migraciones que siguieron sembrarían las semillas de los reinos de la Europa medieval. En la ceniza de los imperios desmoronados, nuevas culturas se alzarían, mezclando el legado romano con las raíces germánicas. Mientras las estrellas giraban lentamente sobre un continente inquieto, un nuevo capítulo de la historia comenzó a escribirse, no en latín, sino en muchas voces en marcha. Sigamos ahora esas voces. Caminemos por los cambiantes caminos de la antigüedad tardía, donde ninguna frontera estaba fija y ningún futuro era seguro. Un mundo terminaba y otro apenas comenzaba. Capítulo 2. Europa antes de la Gran Migración. Para finales del siglo III y principios del IV, Europa se erguía como un mosaico de contrastes, rica y frágil, antigua e incierta. Al sur se extendía la grandiosidad del mundo romano, sus caminos aún uniendo ciudades y provincias desde Hispania hasta Siria. Aunque ya no era un imperio unificado y sólido, el este y el oeste seguían siendo primos en cultura y sangre, compartiendo dioses, leyes y arquitectura.
En la misma Roma, los emperadores aún desfilaban con seda y oro, aunque tras ellos arrastraban susurros de deudas, intrigas y arcas vacías. Más allá de las fronteras imperiales, las tierras de los llamados bárbaros se desplegaban como un tapiz indómito. Los densos bosques de Germania, las costas brumosas de Britania, las vastas estepas que se extendían hacia el este hasta tierras apenas cartografiadas. Aquí, entre árboles gigantes y largas casas calentadas por el fuego, la vida tribal palpitaba con su propio ritmo. Los clanes se reunían bajo jefes, resolvían sangrientas disputas con costumbres ancestrales y susurraban viejas canciones bajo las estrellas. Sus formas no estaban escritas en libros, sino recordadas en los huesos, en los nombres transmitidos como el fuego, en sagas contadas junto al hogar. Sin embargo, incluso mientras romanos y tribus mantenían una distancia cansada, no eran extraños. Durante generaciones, el comercio había fluido en ambas direcciones. Monedas y cristalería romana llegaban a las tumbas godas. Esclavos, cautivos y mercenarios germánicos cruzaban a las ciudades romanas, sirviendo en cocinas, establos, y cada vez más a menudo, en los campos de batalla. Las ciudades fronterizas se convirtieron en lugares de fusión. Nórico, Panonia, Dacia, regiones donde la piedra romana se encontraba con muros de madera, donde las palabras latinas se mezclaban con el habla germánica. Aún así, Roma se había debilitado. La crisis del siglo III ya había expuesto profundas fracturas. Los emperadores subían y caían en rápida sucesión. Las guerras civiles marcaban la tierra, y las plagas vaciaban las ciudades. Las reformas de emperadores como Diocleciano y Constantino trajeron orden temporal, pero tuvieron un coste. El imperio se volvió más militarizado, más autocrático, menos capaz de adaptarse. La carga fiscal se volvió insoportable. Los pequeños terratenientes abandonaban sus granjas, dirigiéndose a las ciudades o buscando protección de poderosos señores. El viejo espíritu cívico, las romanitas, se desvanecía. Mientras tanto, los límites del imperio se estiraban hasta lo delgado. El Rin y el Danubio, durante mucho tiempo la frontera del poder romano, ahora requerían algo más que muros de piedra. Necesitaban vigilancia constante, sobornos y tratados. Los foederati, aliados bárbaros, fueron asentados a lo largo de las fronteras a cambio de lealtad y servicio militar. Estos acuerdos, forjados por necesidad, algún día darían a luz a reyes y reinos. La religión también estaba cambiando el alma de Europa. El cristianismo, una vez perseguido, ahora se bañaba en el favor imperial. A principios del siglo IV, bajo Constantino el Grande, la fe de los mártires se convirtió en la fe de los emperadores. Los obispos ganaban influencia. Las basílicas se alzaban junto a los templos, y la doctrina cristiana comenzó a moldear no solo corazones, sino leyes y gobierno. Sin embargo, esta nueva unidad también trajo divisiones frescas, herejías, sectas rivales y crecientes tensiones entre el occidente latino y el oriente griego. El campo estaba salpicado de aldeas y villas. Las ciudades, otrora orgullo del orden romano, se habían convertido en sombras de su pasado, sus foros medio vacíos, sus acueductos derruidos. En la Galia e Hispania, la identidad provincial romana aún se mantenía, pero se deshilachaba lentamente. En Britania, las legiones pronto partirían por completo, dejando la isla a su suerte. Y en el este, la joya de Constantinopla se alzaba sobre el Bósforo. Más que una ciudad, era una declaración de intenciones. Aquí, los emperadores creían que podían continuar la historia romana, fusionando la gracia helenística, la ingeniería romana y la visión cristiana en un futuro diferente. Sin embargo, incluso esta ciudad no permanecería intacta ante la marea que se acercaba. Europa antes de la gran migración era un continente en tensión silenciosa. Un mundo envejecido vestido con una grandiosidad que se desvanecía, observado desde lejos por ojos inquietos. La gente más allá de la frontera aún no soñaba con reinos ni coronas, pero conocían el hambre. Conocían los inviernos fríos y el peso de la supervivencia. Observaban las riquezas de Roma desde los bosques y las estepas, y esperaban. No eran aún invasores, ni conquistadores. Pero pronto se alzarían, marcharían y darían forma a los mismos huesos de Europa. Capítulo 3. Las primeras oleadas, los hunos y la reacción en cadena. En el profundo corazón de la estepa euroasiática, donde las praderas se extendían como un océano sin fin y los caballos dormían de pie bajo las estrellas, una fuerza comenzó a reunirse.
una fuerza que enviaría temblores por los cimientos de Europa. Los hunos, un pueblo de origen y lengua poco claros, tronaron hacia el oeste como una tormenta, emergiendo de repente de las brumas de Asia a finales del siglo IV. Con sus rápidos caballos, arcos cortos y tácticas como nada que el mundo romano hubiera enfrentado, descendieron sobre las tierras más allá del Danubio y pusieron en movimiento la gran reacción en cadena de migraciones que definiría la época. ¿Quiénes eran los hunos? Para sus enemigos eran la encarnación del miedo, salvajes, inhumanos, apenas comprendidos. Para los romanos y las tribus germánicas asentadas, su llegada fue una calamidad envuelta en misterio. Algunos estudiosos sugieren que los hunos pueden haberse originado en las regiones más allá de las montañas de Altai, quizás con vínculos lejanos con los Xiongnu de las antiguas crónicas chinas. Otros argumentan que sus raíces estaban más cerca de Asia Central. Pero su repentina aparición alrededor de los años 370 al este del Mar Negro lo cambió todo. Su forma de guerra era diferente a la de las legiones pesadas o los guerreros germánicos con escudos. Los hunos eran arqueros a caballo, entrenados desde la infancia para disparar flechas con letal precisión a galope tendido. Llevaban armadura de escamas de hierro y cuero. Sus rostros, curtidos por el viento y el fuego. Se movían con una velocidad inquietante, forrajeando mientras cabalgaban, viajando ligeros y atacando sin previo aviso. Luchar contra ellos era batallar contra fantasmas a caballo, que desaparecían antes de que pudieras golpear. Sus primeras víctimas importantes fueron los alanos y los ostrogodos. Los alanos, un pueblo nómada iranio, fueron destrozados por el avance huno. Los ostrogodos, asentados al este del Dniester, intentaron resistir, pero fueron aplastados. Sus reyes cayeron, su sociedad colapsó, y así huyeron hacia el oeste. Pero el encuentro más trascendental llegó cuando los visigodos, otro pueblo godó que había habitado durante mucho tiempo cerca del Danubio, se encontraron atrapados entre los hunos detrás de ellos y la frontera romana delante. En su desesperación, sus líderes suplicaron asilo al emperador romano Valente. En el año 376, se les permitió cruzar el Danubio hacia territorio romano, miles de guerreros, familias, niños y ancianos. Fue un momento de misericordia, pero también de falta de preparación. Una vez dentro del imperio, la situación se descontroló. Los oficiales romanos extorsionaron a los recién llegados, intercambiando comida por los hijos de nobles godos, tratándolos más como ganado que como refugiados. El hambre y el maltrato convirtieron el sufrimiento en ira. En 378, la tensión estalló. Los visigodos se rebelaron, y cerca de la ciudad de Adrianópolis, en lo que ahora es la Turquía moderna, se enfrentaron a las fuerzas romanas. El resultado fue una de las derrotas más devastadoras de la historia romana. El propio emperador Valente fue muerto, quemado vivo, según se dice, en una granja rodeada por guerreros godos. El ejército romano fue aniquilado por primera vez en siglos. El imperio había perdido un emperador y una legión, no a otro romano, sino al mismo pueblo que alguna vez había despreciado como salvajes. El mundo cambió en ese momento. La barrera se había roto. La ilusión de la invencibilidad romana se hizo añicos y, a través de Europa, la noticia se extendió como un incendio. Se podía entrar en Roma. Roma podía ser quebrada. En las décadas que siguieron, los hunos continuaron su avance, empujando a otras tribus ante ellos como hojas en un río. Los vándalos, suevos y alanos se movieron hacia el oeste. Los burgundios se desplazaron hacia el sur. Pueblos enteros abandonaron tierras ancestrales, dirigiéndose hacia las provincias más seguras, ricas y cálidas de Roma. No fue una sola invasión, sino una tormenta rodante, un efecto dominó de migración provocado por el chasquido de los cascos y el silbido de las flechas hunas. Y aún nadie entendía realmente a los hunos. No construían ciudades. No enviaban enviados. Cabalgaban, saqueaban y desaparecían. Algunas tribus intentaron aliarse con ellos, otras resistir, pero ninguna estrategia pareció funcionar por mucho tiempo. Los hunos eran tanto reales como espectrales, nómadas del viento, jinetes del miedo. Sin embargo, incluso a su paso, remodelaron el mundo. Sin pisar nunca muchas de las tierras que influyeron, los hunos forzaron las migraciones de millones. Al empujar a los godos hacia territorio romano, indirectamente prepararon el escenario para la caída del Imperio Occidental. Eran, en cierto sentido, la mecha que encendió la larga y lenta explosión de la antigüedad tardía.
y solo estaban comenzando. Capítulo 4. Los godos en movimiento, un pueblo entre la guerra y la paz. Entre las muchas tribus atrapadas en los temblores del avance 1, fueron los godos quienes primero entraron de lleno en la tormenta. Una vez un pueblo lejano que vivía a lo largo de las costas del Báltico, los godos habían migrado hacia el sur durante siglos, atraídos por el comercio, la oportunidad y la creciente sombra del poder romano. En el siglo IV, se habían dividido en dos grandes ramas, los visigodos en el oeste y los ostrogodos en el este, cada una forjando su destino en la volátil frontera del imperio. Los visigodos, en particular, habían tenido durante mucho tiempo una relación complicada con Roma. A veces enemigos, a veces aliados, habían probado la riqueza y la traición romanas en igual medida. Lucharon en guerras romanas y adoptaron muchas de sus costumbres. Algunos se convirtieron al cristianismo arriano, vestían armadura romana, hablaban una mezcla de latín y gótico, pero permanecieron como forasteros, nunca completamente aceptados, siempre mantenidos al margen del imperio que habían ayudado a defender. Su gran punto de inflexión llegó en el año 376, cuando huyeron a través del Danubio buscando refugio de los hunos. El imperio romano, aferrándose aún a las ilusiones de orden, acordó asentarlos en la provincia de Moesia. Pero lo que siguió no fue la paz. Hambrientos, maltratados, grabados y abusados por funcionarios corruptos, los visigodos se encontraron en una prisión de promesas. Lo que comenzó como una migración pronto se convirtió en rebelión. En 378, bajo el liderazgo de Fritigerno, aplastaron a un ejército romano en Adrianópolis. El emperador Valente fue muerto. Lo impensable había ocurrido. Un ejército tribal había aniquilado a las legiones y vivía para reclamar la victoria en suelo romano. En los años siguientes, los visigodos no se fueron. Vagaron por los Balcanes, saqueando y sobreviviendo, pero incapaces de encontrar una verdadera patria. Roma, cansada y cautelosa, los hizo foederati, aliados federados con lealtad nominal al imperio, pero el arreglo era incómodo. Sus corazones permanecían godos, y sus ojos buscaban algo más duradero que el tributo. Ese algo llegó con el ascenso de Alarico, un líder carismático y ambicioso que soñaba no con el botín, sino con un lugar. Alarico había servido en campañas romanas. Conocía el lenguaje de las cortes y las ambiciones de los emperadores, pero también conocía la amargura de las promesas rotas y la necesidad de que su pueblo encontrara una tierra que pudiera llamar propia. Alrededor del 395, condujo a los visigodos a Grecia, saqueando Corinto y Atenas, solo para ser sobornado con oro. Luego volvió su mirada hacia Italia. Para el 410, tras años de negociación, traición y diplomacia fallida, Alarico hizo lo impensable. Marchó sobre la propia Roma. Una vez el corazón palpitante del imperio, la ciudad eterna ahora yacía expuesta. Y aunque ya no era la sede del poder imperial desde hacía tiempo, su peso simbólico seguía siendo inmenso. Los muros eran altos, pero el espíritu dentro se había vuelto débil. Los godos de Alarico rodearon la ciudad y, tras un largo asedio, irrumpieron. El 24 de agosto del 410, Roma fue saqueada. Durante 3 días los visigodos saquearon. Se perdonaron las iglesias, pero se vaciaron hogares, palacios y almacenes. La riqueza fue cargada en carros y hombros, los esclavos liberados, los nobles despojados. Y, sin embargo, incluso en la destrucción, el saqueo de Roma no fue caos sin sentido. Alarico había ordenado moderación. Su objetivo no era la aniquilación, sino el apalancamiento. Buscaba reconocimiento, tierra para su pueblo, un lugar estable dentro del imperio. Nunca lo encontró. Alarico murió más tarde ese año en el sur de Italia, y su cuerpo, según la leyenda, fue enterrado bajo un río desviado, su tumba escondida para siempre por las aguas que regresaron a su cauce. Sus sucesores condujeron a los visigodos hacia el oeste, a través de la Galia y hacia Hispania. Allí, en los años siguientes, finalmente fundarían un reino en tierras fértiles donde las villas romanas se derrumbaban y un nuevo futuro podía echar raíces. El reino visigodo en Hispania duraría siglos. Sus leyes, el Código de Eurico, y más tarde el Liber Judiciorum, mezclaban la jurisprudencia romana con la costumbre goda. Sus reyes gobernaban ciudades alguna vez mantenidas por gobernadores romanos. Sus monedas llevaban inscripciones latinas, y sin embargo permanecieron godos, preservando su lengua e identidad incluso mientras se transformaban en algo nuevo. Los ostrogodos también se alzarían, pero su historia,
aún gestándose en las sombras, pertenecía a un capítulo posterior. Los godos no eran meros invasores. Eran migrantes, soldados, colonos, reyes. Entre la guerra y la paz, buscaron pertenencia en un mundo que se derrumbaba a su alrededor. Y en su largo viaje, llevaron consigo tanto el recuerdo del imperio como la semilla de algo más, el comienzo del mundo medieval. Capítulo 5. El viaje de los vándalos, de Europa a un reino en África. Si la historia recuerda a los vándalos, a menudo es con un desdén. Su nombre, torcido por el tiempo, se ha convertido en sinónimo de destrucción sin sentido. Pero la verdad de su historia es mucho más rica, menos un relato de violencia bruta y más uno de larga migración, conquista inesperada y la fugaz brillantez de un reino olvidado. Los vándalos eran un pueblo germánico originario de la región cerca de los ríos Oder y Vístula, en lo que ahora es Polonia. Como muchos otros, fueron arrastrados hacia el oeste por las grandes convulsiones de finales del siglo IV y principios del V. La presión de los hunos se extendió hacia afuera, y los vándalos, junto a sus aliados los alanos, un pueblo nómada iranio, se unieron a la marea de movimiento que se estrelló contra las fronteras de Roma. En el duro invierno del 406 al 407, una coalición de vándalos, alanos y suevos cruzó el helado río Rin hacia la Galia romana. No fue una conquista, sino un éxodo impulsado por la desesperación, el hambre y el miedo. Las legiones, distraídas por conflictos civiles e invasiones en otros lugares, no pudieron detenerlos. Las ciudades fueron saqueadas, las provincias desestabilizadas, y la presencia romana en la Galia comenzó a deshacerse. Durante varios años, los vándalos vagaron por la Galia y hacia Hispania, chocando con fuerzas romanas y visigodas por igual. Tallaron posiciones temporales, pero nada se mantenía. Las traiciones eran comunes, los tratados fugaces. Su líder, Gunderico, buscaba estabilidad, pero la presión de los visigodos, ahora en ascenso y favorecidos por Roma, los empujó más al sur. Luego, en 429, comenzó un nuevo capítulo. Bajo el liderazgo del medio hermano de Gunderico, Genserico, un rey audaz y decidido, los vándalos dieron un salto dramático a través de continentes. Con una flota de barcos, algunos dicen suministrada por comandantes romanos rebeldes, navegaron desde el sur de Hispania a través del Mediterráneo hasta el norte de África. Fue un movimiento asombroso, de los bosques de Europa a las costas bañadas por el sol de Cartago. En ese momento, el África romana era una joya del Imperio Occidental. La provincia de África proconsular, con Cartago en su corazón, era fértil y rica, campos de grano, olivares, ciudades prósperas. Pero también estaba dividida y mal defendida. Las rivalidades internas, el conflicto religioso y la inestabilidad política la dejaron vulnerable. En el 439, Genserico tomó Cartago. La caída de esta antigua ciudad, una vez gran rival de Roma, ahora una posesión preciada, conmocionó al imperio. Sin una batalla importante, sin una gran campaña, los vándalos habían tomado una de las ciudades más ricas del occidente, y la hicieron su capital. Desde allí, gobernarían durante casi un siglo. El reino vándalo no era una horda sin mente. Genserico organizó una armada que llegaría a dominar el Mediterráneo occidental. Los barcos vándalos asaltaron las costas de Italia y la Galia, atacaron Sicilia e incluso amenazaron Constantinopla. Se convirtieron en una potencia marítima, temida y resentida, pero innegablemente eficaz. Internamente, su reino era una compleja mezcla de culturas. Los vándalos eran cristianos arrianos, lo que los diferenciaba de la mayoría católica romana en sus nuevos dominios africanos. Esta división religiosa condujo a persecuciones, exilio de obispos católicos y cierre de iglesias, tensiones que nunca se resolverían por completo. Sin embargo, el comercio prosperó. Las ciudades funcionaban, y la vida continuó bajo el dominio vándalo. En 455, Genserico asestó su golpe más famoso. Después del asesinato del emperador romano occidental Valentiniano III, su viuda, Licinia Eudoxia, según los informes, llamó a Genserico en busca de ayuda. Él navegó a Roma y entró en la ciudad eterna. Aunque el saqueo del 455 fue mucho menos brutal de lo que sugiere la leyenda, se perdonaron iglesias, se evitó la matanza masiva, el impacto psicológico fue inmenso. Roma había sido humillada una vez más, y esta vez por el mismo pueblo cuyo nombre se convertiría en sinónimo de destrucción. Pero los reinos nacidos en el caquel rara vez duran.
Tras la muerte de Genserico en 477, el estado vándalo comenzó a erosionarse. Los conflictos internos, los sucesores débiles y el creciente poder del Imperio Romano Oriental bajo Justiniano prepararon el escenario para su caída. En 533, el general bizantino Belisario desembarcó en el norte de África con una fuerza disciplinada. Los vándalos, divididos y desprevenidos, fueron derrotados en una serie de rápidas batallas. Cartago cayó. El reino vándalo, de menos de un siglo de antigüedad, desapareció en la historia. Sin embargo, su legado permanece, escrito no solo en ruinas y pánicos romanos, sino en el asombroso alcance de su viaje. Desde los bosques brumosos del norte de Europa hasta los palacios de Cartago, desde guerreros nómadas hasta reyes del mar, los vándalos tallaron un camino a través de continentes. Y aunque se les recuerda como destructores, también fueron supervivientes, navegando por el colapso de un imperio y atreviéndose, por un momento, a construir un mundo propio. Capítulo 6. La consolidación franca, de jefes tribales a reyes de Europa. Mientras los visigodos, vándalos y ostrogodos escribían sus nombres con fuego y acero en las provincias del sur, en el norte de la Galia, un pueblo menos conocido inicialmente comenzaba su propia y formidable ascensión, los francos. Su historia, menos dramática en sus inicios que las grandes migraciones del siglo V, sería, sin embargo, la más perdurable, sentando las bases mismas de lo que se convertiría en Francia y Alemania. Los francos no eran un solo pueblo, sino una confederación de tribus germánicas que habitaban a lo largo del curso inferior del Rin. A diferencia de otros grupos, su migración no fue un éxodo largo y desesperado, sino una lenta y constante expansión hacia el sur y el oeste, aprovechando el colapso de la autoridad romana en la Galia. Desde el siglo III, habían sido vecinos y a menudo enemigos de Roma, pero también aliados y mercenarios. Muchos sirvieron en el ejército romano, adoptando tácticas y tecnología. Cuando el Imperio Occidental se desmoronó, los francos estaban bien posicionados para llenar el vacío. Su avance fue metódico. Tomaron ciudades, asimilaron a la población galorromana y establecieron pequeños reinos. La figura que transformaría esta expansión fragmentada en un reino unificado fue Clodoveo o Clovis, de la dinastía merovingia. Al ascender al trono de los francos salios en el 481, era solo uno de varios reyes francos. Pero Clodoveo era ambicioso, astuto y despiadadamente eficaz. En una serie de campañas, derrotó a los últimos gobernantes romanos en la Galia, a los alamanes al este, y de manera crucial, a los visigodos en la batalla de Bouille en el 507, expulsándolos de la mayor parte del sur de la Galia y fijando la frontera en los Pirineos. Sin embargo, su decisión más trascendental fue religiosa. En el año 496, posiblemente tras una promesa hecha durante una batalla contra los alamanes, Clodoveo se convirtió al cristianismo católico, no a la versión arriana que profesaban la mayoría de los otros reyes bárbaros. Este acto cambió el curso de la historia europea. Al abrazar la fe de la mayoría galorromana y del poderoso clero, Clodoveo se ganó su lealtad. Su conversión le dio una legitimidad que otros reyes bárbaros carecían y fusionó la identidad franca con la población nativa de una manera que los reinos arrianos nunca lograron. El reino de Clodoveo sentó las bases. Tras su muerte, el reino se dividió entre sus hijos según la costumbre franca, lo que llevó a siglos de conflictos fratricidas entre los merovingios. Sin embargo, la estructura del reino permaneció. La administración local romana se mantuvo en gran medida, con condes, comités, y duques, duces, francos supervisándola. La ley franca, la lex sálica, se codificó, mezclando costumbres germánicas con conceptos romanos. Con el tiempo, el poder real se debilitó bajo los reyes holgazanes merovingios, y el verdadero poder pasó a los mayordomos de palacio, los administradores principales. De esta familia de mayordomos, los carolingios, surgiría una nueva dinastía. Pipino el Breve depuso al último rey merovingio con la bendición del Papa, y su hijo, Carlomagno, coronado emperador en el año 800, llevaría el reino franco a su cenit, creando un imperio que pretendía revivir la gloria de Roma bajo una nueva y cristiana identidad franca. Así, mientras otros reinos bárbaros florecían y desaparecían, los francos, comenzando como una confederación de tribus en la frontera, se consolidaron, se convirtieron y construyeron. Su reino no fue una interrupción, sino una transición. No destruyeron la herencia romana en la Galia, la absorbieron y la transformaron en algo nuevo.
De sus bosques y campos surgirían no solo Francia, sino el corazón del futuro Sacro Imperio Romano Germánico, haciendo de los francos los arquitectos más duraderos de la Europa post-romana. Capítulo 7. Anglos, sajones y jutos, una nueva era para las Islas Británicas. Mientras el mundo romano se desmoronaba en el continente, otra historia se desarrollaba al otro lado del mar, en las costas azotadas por la lluvia y el viento de las Islas Británicas. Aquí, en una tierra una vez gobernada por la ley imperial y recorrida por legionarios, comenzaba a caer el silencio. La provincia romana de Britania, durante mucho tiempo aislada y difícil de defender, había sido abandonada. A principios del siglo V, las últimas legiones se retiraron, dejando atrás ciudades sin gobernadores, caminos sin patrullas y un pueblo expuesto. La élite britana, otrora ciudadanos orgullosos de Roma, quedó ahora a su suerte. Sin apoyo imperial, los gobernantes locales, reyes menores, obispos y señores de la guerra se apresuraron a llenar el vacío. Sus enemigos eran muchos. Desde el norte llegaban los pictos, guerreros pintados que asaltaban desde las tierras altas. Desde el otro lado del mar de Irlanda llegaban los escotos, feroces asaltantes gaélicos que algún día darían su nombre a Escocia. Y luego, desde el brumoso este, llegó la amenaza más transformadora de todas, las tribus navegantes del Mar del Norte, los anglos, los sajones y los jutos. Estos pueblos germánicos llegaron primero como mercenarios. Según las historias de Beda, un monje anglosajón posterior, los gobernantes británicos nativos los invitaron como espadas a sueldo para defenderse de las incursiones pictas. La leyenda nombra a dos jefes, Hengist y Horsa, que desembarcaron en el este y recibieron tierras a cambio de protección. Pero, como tantas historias de aliados invitados en esta era, el acuerdo rápidamente se convirtió en conquista. Para mediados del siglo V, comenzaron las oleadas de migración. Los anglosajones, un término paraguas para los anglos, sajones y jutos entrantes, navegaron a través del canal trayendo a sus familias, ganado y dioses. No eran meros asaltantes. Vinieron para quedarse. Sus hogares eran pequeñas salas de madera, sus líderes elegidos o elegidos por la fuerza. Su lengua, un precursor de lo que algún día se convertiría en inglés. La población nativa romano-britana resistió. Algunos lucharon en batallas dispersas. Otros huyeron hacia el oeste a Gales, Cornualles o a través del mar a Bretaña, tierra que lleva su nombre. Entre ellos había clérigos cristianos que aún se aferraban a los restos de la iglesia romana. Pero la marea no pudo ser revertida. En el transcurso de un siglo, los anglosajones expandieron su posición, tallando nuevos reinos en el este y el sur. Para el siglo VI, la tierra estaba dividida en múltiples entidades políticas en competencia: Kent, Sussex, Wessex, Essex, East Anglia, Mercia y Northumbria. Cada uno, un pequeño reino con sus propios jefes, costumbres y ambiciones. Las ciudades romanas cayeron en desuso. Los caminos se derrumbaron. El latín se desvaneció. El cristianismo retrocedió a los márgenes. En su lugar surgió la religión de los recién llegados, dioses como Woden, Tunor y Tip, ritos celebrados en arboledas y colinas sagradas. Sin embargo, incluso mientras tomaban la tierra, los propios anglosajones estaban cambiando. Su sociedad comenzó a asentarse, a construir. Los agricultores araron la tierra. Los herreros forjaron herramientas y armas. Las leyes se codificaron en runas y más tarde por escrito. Y a finales del siglo VI, comenzó una nueva ola. Esta vez no de guerreros, sino de misioneros. En 597, un monje romano llamado Agustín fue enviado por el Papa Gregorio Magno a convertir a los anglosajones. Desembarcó en Kent y fue recibido por el rey Ethelberto, cuya esposa Franca ya había traído susurros de la fe cristiana. En unos pocos años, Agustín había bautizado al rey y comenzado el proceso, largo y lento, de recristianizar la tierra. La historia de los anglosajones es una de desplazamiento y renacimiento. Llegaron como forasteros a una tierra dejada vulnerable por la retirada imperial. Apartaron un mundo romanizado y lo reemplazaron con uno más simple, más duro, pero también profundamente creativo. Su idioma se convertiría en la raíz del inglés. Sus leyes, sus costumbres, su poesía, Beowulf, compuesta en los siglos siguientes, formarían la base de la cultura inglesa. Y aunque llegaron como paganos, pronto moldearían uno de los reinos cristianos más devotos de la Europa medieval. Así, las Islas Británicas no cayeron por la llama,
sino por la marea, una marea larga y lenta de migración que trajo nuevos dioses, nuevos reyes y un nuevo pueblo que, con el tiempo, llamaría la tierra suya. En la era de las migraciones, ni siquiera el mar podía proteger a una isla del giro del mundo. Capítulo 8. Ostrogodos y visigodos, hermanos rivales entre las ruinas. Los godos, una vez unidos por cultura y parentesco, se habían escindido hacía tiempo en dos grandes ramas, cada una llevando el mismo nombre, pero recorriendo caminos muy diferentes. Los visigodos, como hemos visto, vagaron hacia el oeste, saquearon Roma y forjaron un reino en Hispania. Pero sus parientes orientales, los ostrogodos, vivieron una saga paralela e igualmente dramática, una que se desarrollaría no en las tierras salvajes de la frontera, sino en el mismo corazón del antiguo imperio. Los ostrogodos habían sido los primeros en caer ante los hunos. Sus reyes fueron asesinados, su pueblo disperso o absorbido por la aterradora máquina de guerra de Atila. Durante décadas, vivieron a la sombra del dominio huno, luchando en los ejércitos de Atila, migrando a donde se les decía, existiendo sin libertad. Pero tras la muerte de Atila en 453, el imperio huno se colapsó como humo. Lo que quedó fue oportunidad. Los ostrogodos, sin líder pero no quebrados, comenzaron a reagruparse. A finales del siglo V, surgió una nueva figura entre ellos, Teodorico. Nacido alrededor del 454 y criado como rehén en Constantinopla durante su juventud, Teodorico se balanceaba entre dos mundos. Hablaba latín y conocía las costumbres romanas, pero seguía siendo un guerrero godó en el corazón. Alto, carismático y hábil tanto en política como en batalla, era el líder ideal para un pueblo a la deriva entre identidades. El Imperio Romano Oriental, con sede en Constantinopla, tenía sus propios planes para los ostrogodos. El emperador Zenón, buscando resolver dos problemas a la vez, animó a Teodorico a marchar hacia el oeste y derrocar a Odoacro, el gobernante germánico que había depuesto al último emperador occidental y tomado el control de Italia. Zenón esperaba deshacerse de ambos hombres de un solo golpe. Teodorico aceptó. En 488, condujo a los ostrogodos hacia el oeste a través de los Balcanes y hacia Italia. La campaña fue larga y amarga. Odoacro resistió ferozmente. Durante 3 años, Italia se convirtió en un campo de batalla de reyes bárbaros rivales. Ciudades fueron asediadas, alianzas rotas. Pero en 493, Teodorico triunfó. Invitó a Odoacro a un banquete para negociar la paz y luego lo mató con su propia mano. Con Odoacro muerto, Teodorico se declaró gobernante de Italia. Pero en lugar de quemarla, la reconstruyó. Desde el 493 hasta el 526, gobernó como rey de los ostrogodos y de facto como rey de Italia. Aunque se autodenominaba no como emperador, sino como patricius y rex, su corte se basó en Rávena, una ciudad de mosaicos y marismas, una vez imperial, ahora goda. El reinado de Teodorico fue un raro momento de equilibrio en los caóticos siglos V y V. Aunque un rey bárbaro, preservó las instituciones romanas, empleó administradores romanos y protegió los derechos de godos y romanos por igual. Su reinado estuvo marcado por la reforma legal, la tolerancia religiosa y el renacimiento arquitectónico. Se repararon acueductos, se mantuvieron los privilegios senatoriales y se protegió el aprendizaje. Pero bajo la superficie, las tensiones bullían. Los godos seguían siendo cristianos arrianos, mientras que la mayoría de la población romana, especialmente los obispos y la élite, se adhería al cristianismo niceno. Las iglesias estaban separadas, los rituales divididos, y mientras Teodorico buscaba armonía, sus sucesores carecían de su tacto y autoridad. Mientras tanto, en el este, había surgido un nuevo emperador, Justiniano. Ambicioso y devoto, soñaba con restaurar la gloria perdida de Roma. Para hacerlo, necesitaba reclamar Italia. En 535, apenas 9 años después de la muerte de Teodorico, Justiniano lanzó su campaña. La guerra gótica, librada desde el 535 hasta el 554, fue uno de los conflictos más brutales de la antigüedad tardía. Los bizantinos, bajo el brillante general Belisario, desembarcaron en Sicilia y avanzaron hacia el norte. Roma fue sitiada múltiples veces. Rávena cayó. Las ciudades cambiaron de manos. La población sufrió. Y la otrora próspera península italiana descendió a la ruina. Los ostrogodos lucharon valientemente bajo reyes posteriores como Vitiges y Totila, pero su poder se desvaneció.
Para 554, la guerra había terminado. El reino ostrogodo fue extinguido. Italia estaba técnicamente bajo control imperial una vez más, pero a un costo terrible, su población diezmada, sus ciudades destrozadas. ¿Y sus primos visigodos en Hispania? Ellos también tuvieron sus pruebas. Los conflictos internos, la tensión religiosa y el conflicto con los francos y los bizantinos debilitaron su dominio. Sin embargo, su reino perduró más tiempo, convirtiéndose en un elemento fijo de la Europa occidental por-romana hasta la conquista musulmana en el siglo VIII. Los dos pueblos godos, una vez ramas del mismo árbol, habían tallado legados separados. Uno buscó permanencia en el oeste y la fundó en Iberia. El otro intentó restaurar a Roma en Italia y pereció en el intento. Juntos, encarnaron la tragedia y la ambición de la época, pueblos atrapados entre mundos, construyendo reinos sobre piedras desmoronadas, soñando con un lugar en la historia, no como destructores, sino como herederos. Y por un breve momento parpadeante, lo lograron. Capítulo 9, la batalla de las naciones, los campos cataláunicos y el destino de Europa. En el largo ocaso del Imperio Romano Occidental, mientras reinos surgían de las cenizas y los emperadores se reducían a sombras, llegó un momento en el que todo el destino de Europa pareció pendiente de un hilo. No en un senado, ni en una corte, sino en una llanura azotada por el viento en el corazón de la Galia. Fue aquí, en el año 451, donde dos grandes fuerzas se encontraron en un choque tan feroz, tan mítico en la memoria, que las generaciones posteriores lo llamarían la Batalla de las Naciones. El lugar eran los campos cataláunicos, o Chalons, probablemente cerca de la moderna Chalons en Champagne, en el noreste de Francia. Los protagonistas, Atila, el uno, el azote de Dios, y una desesperada coalición de romanos, visigodos, francos y otros pueblos aliados. El imperio occidental, fragmentado y frágil, había llegado a su punto de quiebre. Atila, con una reputación tallada en sangre y fuego, ya había arrasado gran parte de Europa. Ciudades en los Balcanes habían ardido. Tribus enteras habían huido ante él. Ahora, en 451, volvió su mirada hacia el oeste, hacia la Galia. Las motivaciones de Atila siguen siendo debatidas. Quizás buscaba presionar a los romanos para que le dieran tierras y tributo. Quizás deseaba probar la voluntad del imperio occidental. Quizás era venganza o simple apetito de conquista. Cualquiera que fuera la razón, su ejército se movió con rapidez, cruzando el Rin y asolando ciudades en su camino, Metz, Reims, Trèveris. París, según la leyenda, se salvó solo por las oraciones de Santa Genoveva. Pero el objetivo real era Orleans. Fue allí donde el general romano Flavio Aecio, el último de los grandes comandantes de Roma, reunió sus fuerzas. Aecio, aunque romano de rango, no era ajeno al mundo de las tribus. Había vivido una vez como rehén entre los hunos, conocía su idioma, sus costumbres. Ahora se enfrentaba a ellos, forjando alianzas con los mismos pueblos que una vez habían luchado contra Roma, los visigodos bajo el rey Teodorico, y los burgundios, los franks. Viejos enemigos se convirtieron en aliados incómodos. Era una unión nacida no del amor, sino de la necesidad. Los ejércitos se encontraron el 20 de junio del 451. Las fuerzas de Atila, posiblemente superando los 200.000 hombres, se enfrentaron a una coalición ligeramente menor pero bien coordinada. El tamaño exacto se perdió en el tiempo, pero fue una de las formaciones de batalla más grandes y diversas que Europa había visto en siglos, hunos, ostrogodos, gépidos, esciros en un lado, romanos, visigodos, francos, alanos en el otro. La batalla rugió hasta el anochecer. Los caballos pisotearon cuerpos. Las flechas oscurecieron el cielo. Los escudos se hicieron añicos. El centro del campo de batalla se convirtió en un remolino de acero y sangre. Teodorico, el rey visigodo, fue muerto. Las crónicas difieren si por una lanza o al caer de su caballo. Sin embargo, su muerte no quebró la determinación visigoda. Por el contrario, los impulsó con más fuerza contra las líneas hunas. El ejército de Atila flaqueó. En lugar de arriesgar una derrota total, Atila se retiró a su campamento, donde se preparó para un último stand. Según el historiador Jordanes, había construido una pira funeraria en su interior, jurando arrojarse sobre ella si el campamento fuera asaltado. Pero Aecio se contuvo. Eligió no presionar el asedio, cauteloso de provocar a una bestia acorralada.
Permitió que Atila y sus fuerzas se retiraran más allá del Rin. La batalla había terminado, pero la guerra no. Aún así, el impacto fue enorme. El aura de invencibilidad de Atila se había resquebrajado. El frágil imperio romano occidental había sobrevivido por el momento, y Europa, al menos por una generación, se salvó de convertirse en un dominio de los hunos. Pero, ¿por qué Aecio dejó ir a Atila? Algunos dicen que fue estrategia, temor de que destruir a los hunos dejaría a los visigodos demasiado poderosos. Otros sugieren que esperaba usar a Atila nuevamente como contrapeso. Cualquiera que fuera la razón, fue una elección que repercutió en los años venideros. Atila regresaría, esta vez invadiendo Italia en 452, pero no llegaría a Roma. La enfermedad, el hambre y las maniobras diplomáticas detuvieron su campaña. Murió al año siguiente, supuestamente de una hemorragia nasal en su noche de bodas. Su imperio, construido sobre su carisma y ferocidad, se fracturó casi de inmediato. Y uno de los vencedores, Aecio, aclamado como el salvador del occidente, fue asesinado en 454 por el emperador Valentiniano III, que temía su poder. Los hijos de Teodorico continuarían el legado visigodo en Hispania. El propio imperio occidental, a pesar de este breve resurgimiento, continuó marchitándose, colapsando en serio apenas 25 años después. La batalla de los Campos Cataláunicos no fue un triunfo en el sentido romano. No restauró el imperio, no terminó la amenaza para siempre, pero fue un punto de inflexión en la historia, un momento en que la furia de la estepa colisionó con el orden que se desvanecía de Roma y Europa se balanceó en el filo de la navaja. Si Atila hubiera ganado, el mapa del continente podría haberse redibujado por completo. Pero perdió. Y en esa pérdida, el viejo mundo cojeó hacia uno nuevo, golpeado, sangrante, pero aún respirando. Capítulo 10, Atila, vida y muerte de un gran conquistador. En la luz que se desvanecía del mundo romano, un nombre se elevó por encima de todos los demás, pronunciado con miedo, con asombro, con temblorosa admiración, Atila. Para algunos, era el azote de Dios, enviado para castigar un imperio corrupto y desmoronado. Para otros, era el último gran conquistador del mundo antiguo, un señor de jinetes, un quebrantador de imperios, un fantasma cuya sombra se extendía desde los ríos de China hasta las puertas de Roma. Sin embargo, detrás del mito había un hombre, un rey guerrero cuyo ascenso y caída definieron una era de finales. Atila nació alrededor del año 406, probablemente en algún lugar de las grandes estepas entre el Don y el Danubio. Su primera vida es mayormente leyenda. Él y su hermano Bleda eran sobrinos de Rua, el anterior gobernante huno. Criado entre la élite de una sociedad feroz y móvil, Atila habría aprendido a montar antes que a leer, a disparar un arco antes de hablar más que unas pocas palabras. Los hunos eran un pueblo nómada, sus vidas ligadas al ritmo del rebaño y a la voluntad del cielo. No construyeron ciudades ni tallaron monumentos, pero dieron forma a la historia a través del movimiento y el terror. En 434, Atila y Bleda asumieron el liderazgo conjunto de los hunos. Juntos, negociaron tratados con el Imperio Romano Oriental, exigiendo oro, derechos comerciales y tributo. Roma pagó, esperando comprar la paz. Por un tiempo, funcionó. Pero en 445, Bleda murió. Algunos dicen que de forma natural, otros que por mano de Atila. Desde ese momento, Atila gobernó solo. No era un bárbaro loco. Atila era astuto, estratégico y profundamente consciente del poder del miedo. Mantenía a los enviados romanos asombrados, a veces impresionándolos con fastuosos banquetes, a veces aterrorizándolos con brutales exhibiciones. Exigía tributos y regalos, pero también participaba en diplomacia con emperadores y obispos. Se presentaba no como un mero jefe, sino como un gobernante igual a los soberanos de Roma. En 447, lanzó una campaña devastadora a través de los Balcanes. Las ciudades fueron arrasadas, los ríos obstruidos con cuerpos. La propia Constantinopla tembló. El Imperio Oriental pidió la paz, ofreciendo miles de libras de oro anualmente. Atila aceptó, pero sus ambiciones se volvieron hacia el occidente. Para el 450, afirmó que el Imperio Romano Occidental le debía más que dinero. Exigió la mano de Honoria, hermana del emperador occidental Valentiniano III, quien supuestamente le había enviado un ruego de rescate de un matrimonio no deseado junto con su anillo. Ya fuera que ella lo quisiera como propuesta o como un gesto político,
Atila lo trató como un derecho a la mitad del imperio. Al año siguiente invadió la Galia, lo que llevó a la legendaria batalla de los Campos Cataláunicos. Aunque no fue una derrota clara, la batalla detuvo su avance y dañó su mito de invencibilidad. Sin embargo, no había terminado. En 452, Atila invadió la propia Italia. Cruzó los Alpes con un ejército que se movía como el fuego. Ciudad tras ciudad cayó. Aquilea fue tan completamente destruida que no se recuperaría durante siglos. Los refugiados inundaron el sur. El pánico se extendió. Roma, aunque debilitada, se preparó para su último aliento. Y entonces la historia tomó un giro inesperado. Según la tradición, el Papa León se reunió con Atila cerca de Mantua. Las palabras exactas intercambiadas se perdieron. Pero algo, ya fuera diplomacia, miedo a la enfermedad o tensión logística, persuadió a Atila de dar la vuelta. Roma se salvó. Atila regresó a su fortaleza más allá del Danubio. Menos de un año después, en 453, murió. La forma de su muerte es tan enigmática como su vida. En la noche de su boda con una joven novia llamada Ildico, Atila murió supuestamente en su sueño. Algunos dicen que de una hemorragia nasal, otros susurran asesinato o veneno. Sus hombres, afligidos por el dolor y la confusión, lo enterraron en secreto. La leyenda dice que su cuerpo fue colocado en 3 ataúdes, uno de oro, uno de plata, uno de hierro, y enterrado en el lecho de un río. El agua fue desviada para el entierro, luego devuelta a su curso, y todos los trabajadores que realizaron la tarea fueron asesinados para preservar el secreto para siempre. Con su muerte, el Imperio I se derrumbó casi de inmediato. Sus hijos pelearon entre sí. Los pueblos sometidos se levantaron en rebelión. En una generación, los hunos habían desaparecido de la historia, dejando atrás ninguna ciudad, ninguna escritura, solo miedo en los recuerdos rotos de sus enemigos. Sin embargo, Atila permaneció en la mente de los cronistas medievales. Se convirtió en un monstruo. En las sagas germánicas, en un villano o, a veces, en un noble adversario. En la tradición oriental, un fantasma de la estepa. Su nombre permaneció como un trueno después de una tormenta. Lo que hizo a Atila diferente no fue solo su violencia. Fue su visión. Desafió a Roma no como un simple asaltante, sino como un igual. Trató a los emperadores como pares, no como amos. Exigió tributo no como un mendigo, sino como un soberano. Y por un momento fugaz, doblegó a media Europa a su voluntad. Atila fue la exhalación antes del silencio. El último gran señor a caballo del mundo antiguo, cabalgando por delante de una nueva era. Cuando murió, la era del imperio nómada retrocedió. El viejo mundo, ya agrietado, se estremeció una última vez, y la larga alba de la Europa medieval comenzó. Capítulo 11. Un imperio fracturado, los últimos días de la Roma occidental. Para mediados del siglo V, el Imperio Romano Occidental ya no se parecía a la poderosa fuerza que una vez había gobernado desde Britania hasta las arenas de Siria. Lo que quedaba era un esqueleto frágil, sus miembros torcidos por la guerra civil, su corazón debilitado por la deuda y sus arterias obstruidas por la desconfianza. La grandiosidad del foro, la disciplina de las legiones y la armonía de la Pax Romana se habían convertido en poco más que fantasmas en mármol. La mitad oriental del imperio, gobernada desde Constantinopla, seguía en pie, resistente, rica y relativamente estable. Pero el occidente era una tierra que se deshacía. Sus emperadores reinaban más de nombre que de hecho. A menudo apuntalados por generales bárbaros, sus tronos dependían más de alianzas que de ejércitos, sus ciudades rodeadas por tierras que ya no estaban verdaderamente bajo control imperial. Desde los Alpes hasta los Pirineos, desde el Mar del Norte hasta el Sáhara, el mapa de Roma se desdibujaba y sangraba. Después del saqueo de Roma en 410, el imperio nunca se recuperó realmente. Aunque la ciudad seguía siendo simbólicamente potente, el poder real se desplazó a otros centros, Rávena, Milán, Arles. La corte del emperador occidental se volvió cada vez más parasitaria, su fuerza descansando no en legiones, sino en la habilidad diplomática, los sobornos y las armas de los foederati. Líderes bárbaros, hombres como Estilicón, Ricimero y, más tarde, Orestes, tenían más influencia que los emperadores a los que servían. Estos no eran invasores extranjeros en el sentido tradicional. Estaban entrenados por Roma,
a veces nacidos romanos, manejando tanto lealtad como influencia. Y, sin embargo, sus ambiciones a menudo superaban a las de las manos a las que debían servir. Las guerras civiles se convirtieron en un ritmo constante. Usurpadores se alzaban y caían. Las provincias se separaban en todo menos en el nombre. Britania había sido dejada a su suerte décadas antes. Hispania, la Galia y África se habían deslizado a manos de visigodos, burgundios y vándalos. La base fiscal imperial colapsó. La moneda se devaluó. Los caminos quedaron sin mantenimiento. Las ciudades decayeron. Una de las últimas figuras en surgir en este crepúsculo fue Flavio Aecio, el hábil general que había detenido el avance de Atila en la Galia. Sin embargo, incluso Aecio, celebrado como el último de los romanos, tuvo un final trágico, asesinado en 454 por el mismo emperador que había preservado, Valentiniano III, quien a su vez fue asesinado al año siguiente. El poder se había convertido en una copa envenenada. En 475, un general romano llamado Orestes tomó el control de la corte occidental. Colocó a su joven hijo Rómulo en el trono, un niño emperador a quien la historia recordaría cruelmente como Rómulo Augusto, el pequeño Augusto. Reinó por menos de un año. En 476, un caudillo germánico del ejército romano, Odoacro, lo depuso. No hubo una gran batalla, ningún saqueo, ningún colapso civil, solo una renuncia. Rómulo fue enviado a un exilio tranquilo en Campania. Odoacro se declaró rey de Italia y envió las insignias imperiales a Constantinopla. El Imperio Romano Occidental, para entonces poco más que una ceremonia, había terminado. Sin embargo, Roma no desapareció en ese momento. La idea de Roma perduraba, profundamente arraigada en la ley, la religión, la arquitectura y la imaginación de Europa. El Imperio Oriental, lo que ahora llamamos Imperio Bizantino, continuó floreciendo durante casi otros 1000 años. El latín siguió siendo la lengua de la Iglesia, de la erudición, de la autoridad. El Senado, asombrosamente, continuó reuniéndose en Roma bajo el dominio bárbaro, incluso cuando su poder se reducía a la mera simbolización. Lo que colapsó en 476 no fue la civilización, sino la centralización. El poder se había vuelto local. Señores y obispos reemplazaron a los gobernadores. Las villas fortificadas reemplazaron los foros urbanos. El Estado de Derecho dio paso al gobierno del juramento y la espada. El mundo se fragmentaba, pero también se reformaba. Y así, el Imperio Romano Occidental pasó no con un trueno, sino con cansancio. Su último aliento no fue un grito, sino un suspiro, susurrado entre las ruinas, hecho eco en los claustros, recordado en los sueños de papas y emperadores por venir. Incluso en su muerte, Roma plantó semillas. Los reinos que surgieron de sus huesos la recordarían no solo como un recuerdo, sino como un modelo. Y en ese recuerdo, algo de Roma siempre viviría. Capítulo 12. Los caminos del norte, los movimientos de las tribus eslavas. Mientras las provincias occidentales del Imperio Romano se desmoronaban y las grandes migraciones de pueblos germánicos y nómadas remodelaban la Galia, Italia e Hispania, otro movimiento silencioso estaba teniendo lugar lejos del mundo latino, a través de los valles fluviales, bosques y marismas de Europa del Este. Aquí, en tierras inexploradas por las legiones romanas y pasadas por alto por los cronistas romanos, las tribus eslavas comenzaron su lenta y duradera expansión. Su ascenso no fue repentino. A diferencia de las dramáticas invasiones de los hunos o las campañas de construcción de reinos de los godos, los eslavos emergieron en la historia más como una marea que como un trueno, gradual, constante y persistente. Sus orígenes aún se debaten, pero la mayoría de los estudiosos trazan su tierra natal temprana a la región boscosa entre los ríos Oder y Dnieper, en lo que ahora es el este de Polonia, el oeste de Ucrania y el sur de Bielorrusia. En los siglos II y III, apenas se los mencionaba en las fuentes romanas, conocidos vagamente bajo nombres como Veneti. Vivían en pequeñas comunidades basadas en el parentesco, hablaban formas tempranas de la lengua eslava y practicaban la agricultura de subsistencia, la ganadería y la recolección en el bosque. Sus sociedades eran descentralizadas, sin grandes reyes o ejércitos, pero con fuertes lazos de clan y ritual. Pero en los siglos V y V, a medida que las tribus germánicas partían hacia el oeste y el sur bajo la presión de los unos y otros, se abrió un vacío en gran parte de Europa central y oriental. En este vacío, los eslavos comenzaron a moverse.
Migraron no con estandartes y batallas, sino con arados y piedras del hogar. Su expansión fue sutil y arraigada en la supervivencia, despejando tierras, construyendo casas de madera, cultivando mijo y centeno, criando cerdos y cabras. Su movilidad era alta, sus necesidades simples. Los bosques eran sus aliados, los ríos sus caminos. Con el tiempo, sus comunidades se multiplicaron, extendiéndose hacia los Cárpatos, los Balcanes y más allá. Para principios del siglo VI, el Imperio bizantino comenzó a tomar nota. Las incursiones eslavas aparecieron a lo largo de la frontera danubiana. Estos no eran la caballería de choque de los hunos, sino oleadas de infantería ligera, ágil, escurridiza y sin armadura, que cruzaban ríos en troncos ahuecados y golpeaban repentinamente aldeas y puestos antes de desaparecer de nuevo en los bosques. El historiador Procopio, escribiendo desde Constantinopla, describía a los eslavos como altos, fuertes y curtidos por el tiempo. Notó sus estructuras sociales igualitarias, su reverencia por los ríos y espíritus de la naturaleza, y su resistencia al gobierno centralizado. A diferencia de los reinos germánicos que imitaban instituciones romanas, los eslavos permanecieron arraigados en la tierra, en la tradición oral, en las viejas costumbres. Y, sin embargo, estaban lejos de ser primitivos. Forjaban herramientas de hierro, elaboraban cerámica y desarrollaron complejas leyes y costumbres orales. Sus sistemas de creencias eran ricos en animismo y culto a los antepasados. Su habla, aunque diversa, formaba la base de lo que algún día se convertiría en la gran familia de lenguas eslavas: ruso, polaco, checo, serbio, croata, búlgaro y muchas más. Uno de los grandes puntos de inflexión llegó a finales del siglo VI, cuando las tribus eslavas, algunas aliadas o sometidas por los ávaros, una poderosa confederación nómada, comenzaron a penetrar más profundamente en los Balcanes. Cruzaron a la moderna Serbia, Bulgaria y Macedonia, llegando incluso al Peloponeso en Grecia. La respuesta bizantina fue inconsistente, a veces militar, a veces diplomática. Pero los eslavos resultaron difíciles de repeler. Su sociedad descentralizada, la falta de centros estratégicos y la constante movilidad los convertían en un enemigo escurridizo. Para principios del siglo VII, gran parte de los Balcanes, una vez sólidamente romanos, se había vuelto eslavo en lengua y población. Las ciudades romanas seguían en pie, a menudo abandonadas o reducidas a fortalezas, mientras que el campo se llenaba con nuevas voces, nuevos ritmos, nuevos ritos. La transformación fue silenciosa pero profunda. En el norte, la expansión eslava continuó a lo largo del Vístula y más allá del Báltico. En el este, se mezclaron con pueblos fino-urios y bálticos, sentando bases culturales que más tarde sustentarían poderosos futuros estados, la Rus de Kiev, Polonia, Bohemia. Y a lo largo de todo, no llevaron ningún estandarte de conquista, ninguna reclamación de imperio. Su poder residía en los números, la resiliencia y la adaptabilidad. Donde otros imponían reinos, los eslavos arraigaban comunidades. Donde otros llegaban con fuego, ellos llegaban con semillas. Su legado florecería lentamente, siglo a siglo. Con el tiempo, los pueblos eslavos construirían grandes catedrales, escribirían en cirílico y latín, librarían guerras y moldearían el destino de Europa. Pero en el periodo de las migraciones, su historia fue una de emergencia, no de imperio. Una gran remodelación, no por reyes, sino por innumerables manos labrando nueva tierra bajo cielos abiertos. En los caminos del norte de Europa, donde antes reinaba el silencio, las voces de los eslavos comenzaron a elevarse, suaves al principio, luego firmes, hasta formar un coro que resonaría a través de los siglos. Capítulo 13. La huella cultural, cómo las migraciones moldearon la civilización europea. Cuando pensamos en migraciones, a menudo imaginamos movimiento de personas, de fronteras, de ejércitos y reyes. Pero el verdadero legado del periodo de las migraciones no radica solo en los mapas cambiantes o los imperios rotos. Radica en la cultura que siguió, en la profunda huella dejada por las tribus errantes sobre el suelo, el espíritu y la estructura de lo que algún día se convertiría en Europa. En los siglos posteriores al colapso del Imperio Romano Occidental, el nuevo mundo que emergió no fue un regreso a la oscuridad, sino una transformación. Las tradiciones romanas no desaparecieron de la noche a la mañana. Se fusionaron con las costumbres, lenguas e instituciones de los llamados bárbaros. Lo que resultó no fue puramente romano ni puramente tribal. Era algo nuevo, forjado en los fuegos de la convulsión y la supervivencia. Primero, estuvo la lengua.
El latín, otrora la lengua imperial, permaneció, pero cambió. El latín hablado evolucionó a medida que se mezclaba con las lenguas germánicas y celtas de los recién llegados. Esta fusión dio a luz a las lenguas romances, francés, español, portugués, italiano y rumano. Incluso en áreas donde el latín no sobrevivió como lengua hablada, continuó como la lengua de la Iglesia, de la ley y del aprendizaje. Las lenguas germánicas traídas por tribus como los francos, godos, vándalos y lombardos echaron raíces, especialmente en el norte y centro del continente. Evolucionaron con el tiempo, influenciadas por el vocabulario latino y los conceptos cristianos. El inglés, nacido de la mezcla de las lenguas anglosajonas y más tarde del francés normando, es en sí mismo un hijo directo de las migraciones. Luego, estuvieron la ley y el gobierno. La tradición legal romana, con sus principios codificados e instituciones cívicas, no fue borrada. Fue absorbida, adaptada y reinterpretada. Los códigos tribales, como la lex sálica de los francos o el código visigodo, fueron intentos tempranos de crear sociedades ordenadas basadas tanto en la costumbre como en la ley. Estos códigos a menudo tomaban prestadas estructuras romanas, incluso mientras preservaban las tradiciones orales de su propio pueblo. La arquitectura también fue testigo de continuidad y cambio. Los caminos, acueductos y puentes romanos fueron reparados, reutilizados y a veces abandonados. Las villas se convirtieron en granjas fortificadas. Las ciudades se encogieron, pero no desaparecieron. Surgió una nueva arquitectura sagrada, iglesias de madera al principio, luego catedrales de piedra moldeadas tanto por las basílicas romanas como por las tradiciones locales. El cristianismo, una vez perseguido bajo Roma, se había convertido en la fe unificadora de la Europa posromana. Su expansión debió mucho al periodo de las migraciones. Muchos gobernantes bárbaros se convirtieron, algunos al cristianismo arriano, otros al catolicismo, trayendo consigo poblaciones enteras. Los misioneros viajaban con los migrantes, llevando evangelios en lugar de espadas. Con el tiempo, la Iglesia se convirtió en la institución más estable de Europa, preservando el conocimiento a través de los monasterios y moldeando los códigos morales de los reinos emergentes. Las migraciones también trajeron un nuevo etos guerrero. El ciudadano soldado romano dio paso al guerrero noble, ligado por la lealtad y el juramento. Esta idea de comitatus, un vínculo entre señor y vasallo, luego evolucionaría hacia el feudalismo. La espada, una vez meramente una herramienta de batalla, se convirtió en un símbolo de honor, identidad y gobierno. Los reyes eran coronados no solo por linaje, sino por la espada y por derecho divino. Incluso el arte cambió. La iluminación de manuscritos reemplazó a la escultura. La poesía oral floreció. Beowulf, el cantar de Hildebrando y otras tradiciones épicas preservaron ideales heroicos, recuerdos tribales y pasados míticos. Los símbolos de las culturas precristianas se reelaboraron en la iconografía cristiana, fusionando viejas creencias en nuevos significados. Las migraciones también afectaron los roles de género y las estructuras sociales. Las sociedades tribales trajeron consigo una mezcla de normas patriarcales y comunales, algunas más igualitarias que otras. Las mujeres en ciertas sociedades germánicas tenían derechos a la propiedad y estatus legal que luego disminuirían bajo el dominio feudal. La fusión de valores romanos y bárbaros remodeló la familia, la herencia y el concepto de parentesco. Lo más profundo es que las migraciones alteraron la idea de identidad. En Roma, la identidad había sido cívica, civis romanus sum, soy ciudadano romano. En el mundo posromano, la identidad se volvió étnica, tribal y local. Se era franco, sajón, burgundio, o se era cristiano, arriano o pagano. Europa se convirtió en un mosaico de lealtades superpuestas, no solo al imperio, sino a la sangre, a la fe, a la tierra. Pero lentamente, a lo largo de los siglos, esta fragmentación también daría lugar a una conciencia europea compartida. La memoria de Roma, sus leyes, sus caminos, su gloria, permaneció. La Iglesia, hablando latín a través de muchas lenguas, mantenía un lenguaje espiritual común. Y las huellas culturales de las migraciones, canciones, historias, costumbres y leyes, formaron la base de la identidad europea. Así, el periodo de las migraciones no fue un final, sino una superposición, un palimpsesto escrito a lo largo del tiempo. Roma no cayó. Se desvaneció, se transformó y resonó en nuevas formas. Las tribus que cruzaron los ríos y vagaron por los caminos no fueron solo destructoras.
también fueron constructoras. De sus caminos crecieron la Edad Media y más allá, la Europa moderna. No como Roma lo había planeado, pero tal y como la historia, en todo su caos y creatividad, lo había destinado. Capítulo 14. Legado del caos, el nacimiento de fronteras y pueblos. Cuando el polvo del período de las migraciones comenzó a asentarse en los siglos V y VII, Europa se había convertido en una tierra profundamente cambiada. Lo que una vez había sido un vasto imperio relativamente centralizado era ahora un mosaico de reinos cambiantes, territorios tribales y dominios religiosos. El caos que había atravesado el continente no dejó una tierra baldía. Dejó algo nuevo, los comienzos de las naciones, las lenguas, las fronteras y los pueblos de la Europa moderna. El término bárbaro ya no se aplicaba. Las tribus migrantes se habían convertido en sociedades asentadas y sus jefes se habían convertido en reyes. Estos reyes ya no vagaban por los caminos. Emitían edictos, acuñaban monedas, enviaban embajadores y gobernaban tierras que ahora llamaban propias. La legitimidad ya no fluía desde Roma, sino desde la ascendencia, el favor divino y la espada. Los francos, bajo los merovingios y más tarde los carolingios, consolidaron su control sobre la Galia y gran parte de Europa central. Su reino, expandiéndose y evolucionando, eventualmente se convertiría en la base de la moderna Francia y Alemania. Bajo Carlomagno en el siglo VIII, el mundo franco soñaría una vez más con un imperio, uno moldeado por la unidad cristiana y la conquista real, no por la ley romana. En Hispania, los visigodos habían tallado un reino duradero que mezclaba tradiciones romanas y germánicas. Aunque finalmente derrocado por la conquista musulmana en el 711, su legado cultural permanecería profundamente arraigado en la identidad ibérica. Fue en el crisol de la Reconquista, siglos después, donde nacerían España y Portugal. Italia, otrora el núcleo del imperio, se convirtió en un premio disputado. Los ostrogodos gobernaron brevemente antes de ser derrocados por el Imperio Romano Oriental, bizantino, en las guerras góticas. Pero el control bizantino fue tenue y de corta duración. A finales del siglo VI, los lombardos, un pueblo germánico, invadieron y establecieron su propio gobierno. Italia se fragmentó en ducados, tierras papales y ciudades-estado. Roma, una vez capital del imperio, se convirtió en la sede de un imperio espiritual, el papado, cuya influencia se extendería durante el próximo milenio. Britania, otrora una distante provincia de Roma, era ahora el hogar de un mosaico de reinos anglosajones, Northumbria, Mercia, Wessex, Kent. Los pueblos celtas se habían retirado a los márgenes, Gales, Cornualles, Irlanda y Escocia, preservando identidades, lenguas y culturas distintas que perduran hasta el día de hoy. De estos comienzos fracturados, surgirían algún día los reinos de Inglaterra y Escocia. En los Balcanes, las tribus eslavas, a menudo en alianza o conflicto con los ávaros y más tarde los búlgaros, se convirtieron en la fuerza dominante. Aunque a menudo carecían de estados centralizados, su presencia remodeló el panorama lingüístico y cultural del sudeste de Europa. Con el tiempo, estas raíces eslavas darían origen a serbios, croatas, búlgaros, eslovenos y otros, cada uno con su propio camino hacia la estadidad y la identidad. ¿Y los hunos, los alanos, los gépidos? Algunos desaparecieron en la marea de la historia. Otros se fusionaron con grupos más grandes, dejando solo nombres en crónicas y ecos en la leyenda. Pero incluso ellos contribuyeron al tejido genético y cultural en evolución del continente. Las fronteras una vez trazadas por generales romanos ahora estaban grabadas por migración y memoria. Los ríos, montañas y antiguos caminos se convirtieron en las nuevas fronteras, no solo de territorio, sino de cultura y lengua. Los límites tribales se endurecieron en políticos. Los reinos comenzaron a formalizarse, emitiendo cartas, codificando leyes, recaudando impuestos y levantando ejércitos. La identidad estaba cada vez más ligada a la tierra y al linaje. Ser franco o sajón, burgundio o lombardo, era ahora pertenecer a algo más grande que una tribu. Era ser parte de un pueblo. Y, sin embargo, en muchos sentidos Europa seguía siendo una tierra en flujo. Las lealtades seguían siendo locales. La fidelidad era personal. El poder dependía tanto del carisma como de la legitimidad. El cristianismo, ahora la fe dominante, servía como fuerza vinculante, pero también como punto de contención entre arrianos y católicos, latinos y griegos, papa y patriarca.
El periodo de las migraciones había arrasado el viejo mundo y había dejado en su lugar el andamiaje del nuevo. Su legado no fue meramente político, sino cultural. Las tradiciones orales comenzaron a ser escritas. La poesía épica, los códigos legales, las crónicas y las leyendas florecieron. A partir de estos, Europa construiría su identidad no solo del mármol romano, sino de la madera y el hierro de su pasado tribal. A menudo pensamos en el caos como destrucción. Pero en verdad, el caos también es creación, salvaje, impredecible y lleno de potencial. El periodo de las migraciones fue caótico, sí. Pero en ese caos, los pueblos de Europa encontraron nuevos hogares, nuevas voces y nuevos nombres para sí mismos. Ya no eran romanos ni bárbaros. Eran algo más ahora. Eran europeos. Capítulo 15. El amanecer de una nueva Europa. Al cerrarse el siglo VI, las grandes migraciones se habían ralentizado. El furioso movimiento de pueblos, de godos y vándalos, hunos y francos, anglos y eslavos, había comenzado a asentarse. Las fronteras una vez borrosas y ensangrentadas comenzaron a cristalizar. La tierra, largamente removida por pezuñas y ruedas, se sintió en silencio nuevamente. Y desde esta quietud, un nuevo continente comenzó a alzarse. No meramente un mosaico de reinos, sino una idea diferente de Europa por completo. Desaparecido estaba el mundo unificado de Roma. En su lugar se erguía algo fragmentado pero fértil, crudo pero arraigado. Una Europa ya no gobernada desde un solo trono de mármol, sino por muchos tronos, tallados en madera, colocados en salones iluminados por el fuego, rodeados por guerreros jurados por juramento más que por ley. Estos no eran emperadores, sino reyes, no legiones, sino bandas de guerra. Y, sin embargo, a su manera, no eran menos constructores de civilización. Las antiguas provincias romanas se habían convertido en las semillas de nuevos reinos. En la Galia, los reyes francos mezclaron el gobierno romano con la fuerza germánica, sentando las primeras piedras de Francia. En Hispania, los visigodos cultivaron un reino donde la ley romana perduraba en lenguas góticas. En Britania, los jefes sajones levantaron fortalezas de madera y se llamaron a sí mismos reyes. En el este, los eslavos y búlgaros comenzaron a moldear el núcleo cultural de Europa del Este, incluso mientras los bizantinos se aferraban a su memoria de Roma. Pero más que el territorio había cambiado, las mentes habían cambiado, las culturas se habían entrelazado. En las ruinas de anfiteatros y villas, ahora se alzaban iglesias. La lengua latina, otrora la voz del imperio, evolucionó hacia el francés y el español, el portugués y el italiano. Las lenguas tribales que una vez resonaron en claros del bosque ahora llevaban el peso de la oración, la ley y el canto. El cristianismo, difundido por misioneros, monjes y reyes convertidos, se había tejido profundamente en el tejido de la vida diaria. Los monasterios se convirtieron en faros de aprendizaje, preservando lo poco que quedaba de las letras romanas y el pensamiento griego. Los manuscritos iluminados se copiaban en silencio mientras el mundo exterior rugía con los dolores de parto del feudalismo. Los obispos se sentaban en consejo con los reyes. La Iglesia ofrecía no solo salvación, sino estructura, un esqueleto de unidad bajo el cuerpo de la diferencia. La misma idea de Europa estaba cambiando. Ya no una periferia de Roma, ahora se estaba convirtiendo en algo propio. Un lugar de identidades superpuestas, romana y gótica, cristiana y pagana, campesina y guerrera, una tierra de fronteras, pero también de puentes entre el pasado y el futuro, entre la memoria y el mito. Y aún los ecos de las migraciones persistían. El recuerdo de Atila, de Teodorico, de Clodoveo y Alarico. Estos nombres pasaron a la leyenda, a la saga, al largo sueño de un continente reconstruyéndose. Las ciudades pueden haber cambiado de manos, las lenguas pueden haber cambiado, pero las historias permanecieron. Relatos de origen, de vagar, de conquista y parentesco. Estos se convirtieron en la base sobre la cual se alzaría la Europa medieval. Incluso en la oscuridad, quedaba luz. Incluso en la ruina, el renacimiento era posible. Para el siglo VII, esta nueva Europa se mantenía sobre sus propios pies temblorosos. Ya no era Roma. Aún no era la cristiandad. Era algo intermedio, inquieto, incierto, lleno de contradicción. Pero estaba viva. Y desde este amanecer, emergería la Edad Media, no como una regresión, sino como una renovación.
Un tiempo de castillos y cruzadas, de catedrales y comercio, de plagas y poesía. Un mundo donde el recuerdo de las migraciones viviría en los mismos huesos de su gente, en sus fronteras, sus nombres, sus fes. El periodo de las migraciones había pasado, pero su legado estaba en todas partes. Y en la suave luz de esa nueva mañana, Europa comenzó de nuevo. Capítulo 16. Los que se quedaron y el Renacimiento. Mientras el Imperio bizantino luchaba por recuperar Italia, los godos resistían y los eslavos se asentaban en los Balcanes. En el extremo occidental de Europa se desarrollaba otro proceso, aparentemente tranquilo pero profundamente transformador, los remanentes del mundo celta y su lucha por la supervivencia. Esta era la historia de aquellos que no fueron el objetivo directo de las grandes migraciones, pero que sintieron sus ecos más profundamente. En Britania, dejada vulnerable tras la retirada romana, los britanos resistían ante la invasión anglosajona, viéndose forzados a retirarse a las regiones que llamamos la periferia céltica, Gales, Cornualles, Cumbria y Strathclyde. Esta retirada no fue solo una pérdida territorial, sino una lucha por la existencia de una identidad y una cultura. Al mismo tiempo, las comunidades celtas iniciaron otro gran movimiento migratorio. En las peligrosas aguas del mar, en pequeñas embarcaciones de madera, partieron hacia la península de Armórica. Estas tierras, que formaban parte de la provincia romana de Galia Lugdunense, se convertían ahora en un refugio para los britanos llegados por mar, junto con refugiados galorromanos que huían de la invasión franca. La migración fue tan intensa que la península tomaría el nombre de su tierra natal, Bretaña, Brittany. Y aquí, las lenguas celtas volverían a florecer sobre las ruinas de los caminos romanos. En Britania, el avance anglosajón era lento pero constante. Victorias britanas como la batalla del Monte Badon, probablemente a principios del siglo VI, detuvieron temporalmente la invasión, pero la marea era imparable. A medida que los reinos anglosajones, Kent, Anglia Oriental, Northumbria, Mercia y Wessex echaban raíces, la cultura britana nativa quedó cada vez más confinada a las regiones montañosas del oeste. Este conflicto sembraría las semillas de las leyendas del rey Arturo, transformando a una figura histórica real en epopeyas de heroísmo. Mientras tanto, en la península ibérica se escribía una historia similar de remanentes. El reino visigodo dominaba la mayor parte del territorio, pero las regiones montañosas del noroeste, Galicia y Asturias, nunca fueron totalmente conquistadas. Allí, el reino suevo sobrevivió hasta el año 585, y tras su caída, la región conservó una cultura cristiana distintiva en los límites de la influencia visigoda. Esta resistencia sería, siglos después, el lugar donde brotaría la primera chispa de la Reconquista. Otro gran legado de las grandes migraciones fue el redibujado del mapa lingüístico. Al este del Rin y al norte de los Alpes, las lenguas germánicas se volvieron dominantes. En el sur y las costas mediterráneas, el latín, a través del latín vulgar, evolucionó hacia el italiano, español, catalán, portugués, francés y rumano. Las lenguas celtas, aunque arrinconadas, persistieron tercamente como galés, irlandés, gaélico escocés, córnico y bretón. Y en el este, las lenguas eslavas mostraban una amplia dispersión desde los Balcanes hasta el Báltico. Al llegar los inicios del siglo VIII, la era de las grandes migraciones había terminado efectivamente. Europa ya no era un continente de pueblos en movimiento, sino de reinos asentados. El reino franco había transitado de la dinastía merovingia a la carolingia, fortaleciéndose con figuras como Carlos Martel. El reino visigodo se debilitaba por luchas internas. En Inglaterra, los 7 reinos anglosajones, la heptarquía, competían por la supremacía. Italia estaba dividida entre el reino lombardo y los territorios bizantinos restantes, el exarcado de Rávena y el sur. Las tribus eslavas comenzaban a organizarse en los Balcanes y Europa central. Y fue en este preciso momento cuando, desde una dirección inesperada, apareció una nueva movilidad que volvería a cambiar el curso de la historia. El Islam, surgido de la península arábiga, se había extendido a una velocidad increíble, destruyendo el imperio sasánida y arrebatando gran parte de los territorios orientales bizantinos. Ahora, en el año 711, esta ola cruzó el estrecho de Gibraltar y llegó a Iberia. El reino visigodo se derrumbó en la batalla de Guadalete. Este evento marcó el inicio del próximo gran conflicto que moldearía Europa, la lucha entre musulmanes y cristianos. Así, el proceso que llamamos grandes migraciones nunca terminó realmente. Solo cambió de forma. Los jinetes de Atila fueron reemplazados por los jinetes de los califas omeyas.
Las tribus germánicas en la frontera del Danubio fueron reemplazadas por los ejércitos francos en los Pirineos. Donde terminaron el caos y el movimiento, comenzó un nuevo orden basado en nuevas identidades, nuevas fronteras y nuevos sistemas de creencias. El fantasma de Roma siguió viviendo en los libros de oración de la Iglesia, en los títulos de los reyes y en las piedras de las ruinas. Pero quien gobernaba ya no era el Civis Romanus, sino el Miles Christi, soldado de Cristo, y el rey, conde y caballero a su servicio. Este largo viaje fue la historia de la transición de tribus a naciones, de tradiciones orales a leyes escritas, de templos paganos a catedrales románicas. Un mundo fue destruido y de sus cenizas nació otro, familiar pero igualmente extraño. La Edad Media había comenzado. Capítulo 17. El final de una era, las semillas de una civilización. Cuando cayó el telón final de la era de las grandes migraciones, Europa era irreconocible. Pero dentro de esa destrucción, ya habían comenzado a germinar las semillas de la civilización futura. Este capítulo final narra cómo se sembraron esas semillas. Los monasterios, luz en la oscuridad. Mientras los foros de las ciudades romanas se sumían en el silencio, un nuevo tipo de centro poblacional se alzaba, los monasterios. En las brumosas islas de Irlanda, en los valles profundos de Gales, en las colinas montañosas de Italia, monjes retirados del mundo se embarcaron en una labor febril para rescatar la sabiduría que se perdía. Estadistas romanos como Casiodoro se retiraron, fundaron monasterios y crearon talleres de copia de textos antiguos. Islas rocosas como Mont Saint-Michel, islas mediterráneas como Lerins, se convirtieron en refugios del conocimiento. Allí, bajo la regla de ora et labora, reza y trabaja, de San Benito, los monjes no solo oraban, sino que también copiaban las obras perdidas de Roma, mejoraban técnicas agrícolas y preservaban el conocimiento médico. Estos monasterios fueron los prototipos de las universidades, hospitales y bibliotecas de la Edad Media. La transformación de las leyes. Los complejos códigos del derecho romano ya no eran aplicables. En su lugar, surgieron nuevas leyes, una mezcla fascinante de tradiciones tribales y principios romanos. El Forum Iudicum de los visigodos, la Lex Sálica de los francos, el Edictum Rotari de los lombardos, todos eran ejemplos tempranos de la tradición oral puesta por escrito. Estas leyes no solo eran derecho penal. Regulaban la herencia, la propiedad, el derecho familiar y definían el estatus social. Por ejemplo, en la Lex Sálica, el valor de la vida de un franco se calculaba de manera diferente al de un romano. Esto era evidencia de un nuevo orden social, ya no existía la ciudadanía romana universal, sino un sistema legal basado en el origen étnico. Revolución económica, de la villa al feudo. El sistema agrícola romano, basado en vastas villas y trabajo esclavo, se había derrumbado. En su lugar, emergía un nuevo modelo económico que sentaría las bases del sistema feudal. Las tierras se distribuían a los guerreros a cambio de servicio. Los campesinos, siervos, ya no eran esclavos, pero estaban ligados a la tierra, a cambio de protección, daban una parte de sus cosechas y sus servicios a sus señores. Este sistema podía parecer ineficiente, pero funcionaba en una época de inestabilidad. El señor local podía proteger a su pequeña comunidad y administrar justicia. Era un mecanismo de supervivencia ante la ausencia de autoridad central. Con el tiempo, estas pequeñas unidades económicas formarían el núcleo de los castillos y burgos medievales. Síntesis en el arte. El arte también era un reflejo de esta mezcla cultural. El realismo de los mosaicos romanos se fusionó con los patrones abstractos y animalescos del arte germánico y celta, el estilo animalístico. Esta síntesis, llamada arte hiberno-sajón, encontró su expresión perfecta en manuscritos iluminados como los Evangelios del Lindisfarne. En estas obras, los nudos celtas, las figuras de animales germánicas y la iconografía cristiana se unían. La arquitectura también se transformaba. Los arcos de piedra y los ladrillos romanos se combinaban con técnicas de construcción en madera, dando lugar a edificios con cimientos de piedra y superestructuras de madera. Con el tiempo, esto evolucionaría hacia los muros gruesos y los arcos de medio punto de la arquitectura románica. La preservación del legado intelectual. Una de las mayores tragedias del periodo de las grandes migraciones fue la pérdida del conocimiento antiguo. Pero no se perdió por completo. Boecio tradujo al latín las obras de los filósofos atenienses, llevando la lógica aristotélica a la Edad Media. Su obra La consolación de la filosofía,
escrita antes de su ejecución, es tanto un clásico filosófico como la expresión de la postura de un cristiano ante el sufrimiento. De manera similar, Casiodoro dedicó sus esfuerzos a la fundación de bibliotecas monásticas. Isidoro de Sevilla, en la España visigoda, compiló todo el conocimiento del mundo antiguo en su obra enciclopédica, Las Etimologías. Sin estos trabajos, el pensamiento griego y romano antiguo se habría perdido en mucha mayor medida. El nacimiento de una nueva identidad europea. Para principios del siglo VIII, Europa ya no se parecía ni al Imperio Romano ni a una colección de tribus bárbaras. La idea de ser europeo aún no existía, pero se estaban sentando sus bases. El cristianismo se convertía en una religión común, el latín, al menos para las élites y el clero, en una lengua de cultura común, y los ideales de la caballería, en un sistema común de valores aristocráticos. La protección que el rey Franco Pipino el Breve brindó al Papa frente a los lombardos, y la consagración de Pipino como rey por el Papa a cambio, fue el presagio de un nuevo tipo de relación, la alianza entre la Iglesia y el Estado. Esta alianza alcanzaría su cénit con su hijo, Carlomagno, y conduciría al Sacro Imperio Romano Germánico. Palabras finales. Las grandes migraciones fueron el grito de muerte de una civilización, pero también los dolores de parto de una nueva. Este proceso fue despiadado, destructivo y a menudo trágico. Pero del caos surgió el orden, de la destrucción, la creación. Cuando hoy miramos las naciones, lenguas y culturas de Europa, vemos las huellas de ese largo viaje migratorio. Las palabras de origen germánico en español, los préstamos del latín y el celta en inglés, la herencia galorromana en la cocina francesa, todos son testigos silenciosos de esta transformación. Las grandes migraciones nos enseñan esto, las civilizaciones mueren, pero el patrimonio cultural de la humanidad nunca desaparece por completo. Los mundos antiguos se hacen añicos, pero con sus fragmentos se construyen mundos nuevos. Un guerrero germano que cruzó el Rin en el siglo IV no podría haber imaginado que sus descendientes construirían la Catedral de Chartres, que Dante escribiría la Divina Comedia o que Aquino elaboraría sistemas teológicos. Pero he aquí la paradoja de la historia, las mayores destrucciones son a veces el preludio de las mayores creaciones. ¿Acaso el periodo llamado Edad Oscura no es en realidad la oscuridad en la que una semilla cae a la tierra y espera para germinar? Y así, cuando la nube de polvo de los jinetes se disipó y el sonido de las lanzas cesó, lo que quedó no fueron solo ruinas. Quedaron los cimientos de un mundo más resistente, más flexible, más complejo. Las grandes migraciones habían terminado, pero la historia de Europa apenas comenzaba. Muchas gracias por escuchar, amigos del Relato Sepultado. Recuerden suscribirse y dejar su me gusta. Su apoyo silencioso nos ayuda a seguir elaborando estos viajes serenos por la historia para ustedes. ¡Hasta la próxima vez!